Chicos, hoy día empezamos un nuevo temita y el tema es la fe. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude en este temita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos las manitos así y decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy el tema es la fe. Es cierto, cuando pensamos en fe, nosotros lo relacionamos a creer en Dios. Y es así. Pero hay otros aspectos importantes que hay que recordar. Por ejemplo, la fe es un don. Decimos que es un don porque es un regalo de Dios. ¿Y cómo este regalo ha llegado a nosotros? Pues ha llegado de otros. Eso es lo más bonito. Dios mediante otras personas va comunicando justamente esta fe. Tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Abraham, con Moisés, también tenemos con los profetas, tenemos en el Nuevo Testamento con los discípulos, con los apóstoles, y hoy por hoy también con nuestra familia, ¿no? No es que tú has creído así de la noche a la mañana en Dios, no, sino han habido personas que te han transmitido esa fe, y tú, gracias a ello, crees también en Dios, y gracias al amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso, ante todo, hay que recordar que la fe es una respuesta libre, porque Dios nos ama y respeta nuestra libertad. Entonces nosotros libremente respondemos a la iniciativa que Él nos ha revelado. ¿Y cuál es esta iniciativa, esta revelación? Es justamente la verdad, esa palabra de vida, ese plan de salvación que Dios nos ha revelado, de un Dios de amor. Ahora, no los voy a llenar de mucha teoría, sino más bien vamos directo a donde se puede ver justamente ejemplos de fe. ¿Y dónde es? Es justamente en la Biblia, ¿no? Donde justamente está esta palabra de vida eterna, esta revelación de Dios. Yo quiero empezar justamente con dos ejemplos. El domingo pasado, nuestro arzobispo Carlos justo tocó dos ejemplos de fe y decía una fe amplia y una fe estrecha. Vamos a ver el primer ejemplo, que es una fe amplia. Esto se da en Mateo 15, donde dice: Jesús sana a la hija de una pagana. Jesús se apartó hacia la región fronteriza con Tiro y Sidón. Pues bien, una mujer cananea que había salido de esos territorios lo fue a ver y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Y así comenzó a hacerlo con muchos gritos. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: despáchala, mira cómo grita detrás de nosotros. Ojo, hay que recordar algo. Ella era pagana, es decir, creía en otros dioses. Y en ese tiempo había una regla en la cual los judíos no podían hablar con mujeres paganas, porque como creían en otros dioses, entonces esa era la ley, ¿no? Para esto Jesús responde: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y arrodillándose ante él le dijo: Señor, socórreme. Jesús le contestó: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen las migas que caen de la mesa de sus patrones. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo, y en ese momento quedó sana su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Primero, Jesús había venido justamente en primer lugar a salvar a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Obviamente dentro de este plan después venía la salvación también de los paganos, que eran las personas que no creían en Dios, ¿no? Pero esta mujer que era pagana, así se humilla, se arrodilla frente a Jesús, le insiste tantas veces
y finalmente le dice, ¿no? Le dice que por favor la socorra. Y es bonito, ¿por qué? Porque Jesús le dice que, bueno, el pan de salvación viene primero para los hijos de Israel, pero la mujer le dice, basta con unas migajas, o sea, basta con un poquito. Yo lo único que te pido es que sanes a mi hija. Entonces, qué bonito, o sea, a veces uno, por ejemplo, los fariseos querían grandes milagros, grandes señales, pero a ella solo le bastaba una palabra, le bastaba que Jesús dijera que podía salvar a la hija. Y así fue, ¿no? Salva finalmente a la hija. Entonces ahí vemos una fe amplia, una fe que simplemente cree y sabe que Jesús con unas palabras, nuestro Dios, puede sanar. Ahora, hay otra fe. Por ejemplo, el arzobispo nos volvía a recordar este pasaje donde los discípulos están en una barca. Están en una barca. Incluso el Papa Francisco salió un día de semana, hace unos meses, a hablar de este pasaje, ¿no? Donde estaban en una barca. Estaban con Jesús. Y Jesús iba al último, justo al último atrás, donde es la parte más peligrosa. Y en eso comienza a haber una tormenta, así. Y Jesús estaba dormido. Entonces los apóstoles comienzan a asustarse y todos, nos vamos a un poquito más y decían, nos vamos a morir. Y despiertan a Jesús y le dicen, Señor, Señor, socórrenos. Y Jesús le dice, gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Ahora, y claro, Jesús se para, calma la tempestad y todo tranquilo. Acá justamente el arzobispo usa esta palabrita, ¿no? Una fe estrecha. Los apóstoles estaban dentro de un proceso. O sea, ellos creían en Jesús, pero era un proceso, ¿no? Donde su fe comenzaba a crecer, a ampliarse. Y en este caso dice fe estrecha, ¿por qué? Porque los apóstoles creían en Jesús, creían que Él era Dios. Por eso es que ante la tempestad ellos acuden a Jesús. Pero la pregunta era, si estás con el mismo Dios, con el Hijo de Dios, ¿a qué le temes? O sea, la tempestad no va a hacer nada. Contigo está Jesús. Entonces, por eso es una fe estrecha, porque ellos creían que Él era Dios, pero no confiaban en esa plenitud todavía, ¿no? En que iban a estar tranquilos, no iba a pasar nada a su lado. Por eso una fe estrecha. Entonces, una fe amplia y una fe estrecha. La siguiente tipo de fe que a mí me gusta esta cualidad es una fe fraterna. Y vamos a ver unas imagencitas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa.
Este es mi pasaje favorito. ¿Por qué? Porque incluso refleja una realidad de acá hoy por hoy. ¿Cuántas personas llevan a sus familiares enfermos a ser atendidos en un hospital o en una clínica? Y muchos tienen que hacer colas enormes desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana para lograr un cupo. Y toda esa angustia que representa, ¿no? No saber si van a conseguir ese cupo, si su familiar que está enfermo y necesita ayuda va a poder, ¿no? Y eso lo vemos en esa familia que lleva a su ser querido. Imagínense cómo se sienten de esa angustia de no poder acercar donde Jesús. Pero miren, se las ingenia, logra bajar y Jesús lo que le sorprende es la fe de todos ellos juntos, no de uno, sino juntos. Y obviamente Jesús sana al paralítico. Qué bonito en verdad. Por eso es una fe fraterna. La otra fe es la fe perseverante, otra de otras características. Y esto lo recuerdo de un personaje que ya hemos visto anteriormente, que es Bartimeo, este ciego de Jericó, donde él está en una zona transitada, él es ciego, estaba ahí sentado y en eso se escucha y se entera que Jesús va a pasar. Y él comienza a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le comienza a decir, shh, porque era mucha bulla. Y Jesús lo escucha y lo llama. Y le dice, ¿qué deseas? Y él le dice, Señor, que pueda ver. Y Jesús le dice, hijo, tu fe te ha salvado. Entonces es perseverante, ¿por qué? Porque insiste. Bartimeo gritó y gritó y gritó hasta que Jesús lo escuchó y le dio la oportunidad y finalmente se salvó por su fe. Entonces eso es lo bonito, es una fe perseverante, así debe ser también nuestra fe. La otra fe es una fe humilde. Para esto vamos a ver aquí justamente, este también es un pasaje que me gusta mucho, que es Lucas 7 del 1 al 10. Se llama La fe de un pagano. Cuando terminó de dirigir estas palabras al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm. Había un capitán que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, a quien él quería mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que fuera a sanar a su servidor. Al llegar donde estaba Jesús, le suplicaban insistentemente diciéndole, este hombre merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos edificó una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos y no estaba muy lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran, Señor, no te molestes más, porque soy bien poca cosa para recibirte en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir donde ti. Pero di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados, y cuando le ordeno a uno que vaya, va, y si le digo a otro que venga, viene. Y si digo a mi sirviente que haga algo, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado, y volviéndose hacia él, hacia el pueblo que lo seguía, dijo, les declaro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados volvieron, encontraron al servidor en perfecta salud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué me encanta esto? Número uno, él era una persona, este general era una persona que era pagana, es decir, no creía exactamente en nuestro Dios. Pero aún así, al enterarse de Jesús, de sus milagros, y porque él se preocupaba de su sirviente, que el sirviente sí creía en Jesús, aparentemente, en Dios, justamente él quería mucho a su sirviente. Imagínense, un general que quiera a su sirviente, y él preocupado decide enviar a sus servidores a que por favor le pidieran a Jesús que lo sane. Él no estaba pidiendo su salud, estaba pidiendo la salud de otra persona. Y decía una persona que lo servía. Y van justamente, y ya cuando Jesús está llegando a la casa, es la humildad tan grande de este general que envía a otros amigos más y les dice, Señor, ya no más, no te molestes más, me basta con una palabra. Qué bonito, imagínense la fe de una persona que con solo haber oído de Jesús, simplemente en su corazón sabe que una palabra basta. No es necesario incluso que él se acerque a la persona,
basta con una palabra. Y finalmente lo salva, y por eso Jesús dice, les digo, no he visto una fe tan grande en Israel. O sea, una persona que no era del pueblo de Israel tenía una fe grande que admiró a Jesús. Entonces, eso es lo bonito, esta fe humilde con la cual se presenta el general, a pesar de tener un cargo más o menos alto. Ahora vamos a ver un videíto de otro pasaje, donde justamente vamos a ver dos historias. Así que empecemos. Cuando Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla, se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia: Maestro, te lo imploro. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. Se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho por parte de varios médicos y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien iba a peor. Habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque se decía: si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana. Al instante se secó su flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, le dijo toda la verdad. Maestro, he sufrido de flujo de sangre por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba él hablando, cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro? Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el tumulto, y a los que lloraban, y a las plañideras. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo: Talita cumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Enseguida se levantó la niña, y todos ellos quedaron muy asombrados. No hablen a nadie
de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Bueno chicos, espero que les haya gustado ese videito. Yo les diría que esa característica es una fe viva, que trae vida, tanto en la niña que había muerto, e incluso Jesús le dice al papá de la niña, no tengas miedo, ten fe. Y efectivamente, al final la fe logra curar justamente a esta niña, ¿no? Jesús, incluso el pueblo comienza a reírse de Jesús cuando él llega, porque le dicen, la niña ha muerto. Le dice, no ha muerto. Y todos se ríen de él, pero al final salva, y salva a la niña. Como también esta señora, ¿no? Que tenía hemorragia y simplemente toca el manto. Ni siquiera es como que Jesús impuso su mano, no, solo tocó el manto. Y se salvó, pero obvio porque ella tenía fe. Entonces es una fe viva. ¿Por qué? Porque trae vida. La fe nos da vida, vida eterna, una nueva vida que no termina en la muerte. Entonces, como hemos visto, entre las características de la fe que tenemos que tener es que tiene que ser perseverante, una fe humilde, una fe amplia, que no sea estrecha, una fe fraterna, que la compartamos, una fe que nos dé vida y que incluso nos mueva a una nueva vida, a ser justamente para Dios. Y ya para terminar esta parte de los ejemplos en el Evangelio, quiero terminar con un ejemplo bien bonito, que por esto vamos a leerlo completo, que es del fariseo y la mujer pecadora. Yo le llamaría a que la fe debe ser auténtica, debe ser de corazón. Y vamos a ver cómo es una fe de corazón. El fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo había invitado a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se acostó en el sofá según la costumbre. En ese pueblo había una mujer conocida como pecadora. Esta, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, compró un vaso de perfume y entrando se puso de pie detrás de Jesús y allí se puso a llorar junto a sus pies. Le secó con sus cabellos, se lo cubrió de besos y se lo ungió con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó, di maestro. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de los 2 lo querrá más? Contestó Simón, pienso que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, juzgaste bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella los mojó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste al llegar, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies con sus besos. No me echaste aceite en la cabeza, ella en cambio derramó perfume en mis pies. Por esto te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados, por el mucho amor que demostró. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo digo que la fe debe ser auténtica, debe ser sincera y de corazón. Vemos una mujer que ha cometido errores, ha pecado, incluso todo el pueblo lo sabe. Pero aún así, cuando está frente a Jesús, cae a sus pies y lo llena de besos y de lágrimas. Con sus lágrimas lava los pies de Jesús, le pide perdón de corazón. Incluso compró un perfume, que en ese entonces era como que bien visto, un gran regalo comprar un perfume para alguien y bañarlo justamente en este perfume, sus pies. Entonces ahí Jesús nos demuestra, ¿no? Y nos dice, al que mucho ama, mucho se le perdona, y al que poco ama, poco se le perdona. Entonces esa fe debe ser auténtica, debe ser de corazón, con un profundo amor como esta señora que era pecadora. Y al final Jesús la perdona. Por la fe
también somos perdonados, pero tiene que ser de corazón este arrepentimiento. Entonces, chicos, así debe ser nuestra fe. Una vez más, para recapitular, la fe como debe ser, nuestra fe debe ser amplia, no estrecha, sino creer, pero así, a plenitud, sin dudas. Debe ser perseverante, debemos orar constantemente, no dejar de creer, así estemos pasando por tempestades. También tiene que ser una fe fraterna, compartirla, porque nosotros creemos gracias a otros, claro, por medio del Espíritu Santo que ha actuado en ellos. Entonces nosotros también tenemos que compartirla. Tiene que ser una fe humilde. No es que le vamos a decir a Dios, Señor, haz esto, no, sino, Señor, que se haga tu voluntad. Estoy pasando por esta dificultad, por favor ayúdame. Pero respetándolo y siendo humildes. Tiene que ser una fe auténtica, amorosa, como hemos visto. Y me faltaba un ejemplo más, una fe agradecida. Y para esto les voy a poner el caso de los 10 leprosos. Habían 10 leprosos, es decir, enfermos que tenían una enfermedad, creo que contagiaba, incluso la lepra contagiaba. Y llegan donde Jesús, pero de lejos, y les dice, Señor, sálvanos, sánanos. Y Jesús le dice, vayan donde el sacerdote, preséntense y en el camino quedarán sanados. Los 10 comienzan a caminar para ir a donde el sacerdote y en el camino se sanan. Uno nomás de ellos les da la media vuelta y se va donde Jesús a agradecer y alabar a Dios. Los otros 9 desaparecieron, no hicieron nada más, se curaron, siguieron con su vida. Solo uno volvió donde Jesús y comenzó a alabar a Dios y Jesús le dice, ¿y dónde están los otros 9? Entonces ahí le dice justamente, hijo, tu fe te ha salvado. Lo que yo quiero resaltar con esto es que nuestra fe tiene que ser agradecida. No solo hay que pedir, sino también agradecer. Y hay que decirle a Dios gracias, porque por la fe estamos siendo salvados. Por el amor nos salvaremos. Justamente Jesús, por su sacrificio y todo. Entonces, nosotros por la fe tenemos esta oportunidad de salvarnos. Entonces, hay que ser agradecidos. Bueno, chicos, con esto hemos terminado la primera parte del tema de la fe. Como este es un poquito más grande, mejor lo he partido en 2 y ya vamos a ver la siguiente parte el siguiente domingo. La tareita que les voy a dejar es que por favor en la Biblia, si mal no me equivoco, en Génesis 12, a partir de ahí, busquen sobre la historia de Abraham, que es justamente el padre de la fe. El objetivo es que ustedes puedan ver esas características que hemos visto hoy en Abraham, ¿no? Cómo era su fe, especialmente qué pruebas tuvo y cómo él respondió. Entonces esa va a ser su tareita. Espero que les haya servido, siempre encomiéndense al Espíritu Santo y que tengan una bonita semana llena de bendiciones. Nos vemos.